Marcos, capítulo 14, del 53 al 65. No lo tengo encontrado. Del 63. 53. Sí. Sí, 53 al 65. Ahí nos habla del proceso. Yo le puse Jesús ante el Sanedrín en su proceso, o sea, ahí es donde lo procesan, ¿no? Que le hacen las preguntas y algunas las contesta, otras no. Vamos, bueno, voy a poner de pie para leer las Sagradas Escrituras. Todo esto de aquí, porque cuando salga ya no va a haber nada. Un pequeño desastre. No, y podemos manchar la alfombra también. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús ante el concilio, es lo que dice el encabezado. Sí. Dice, si quieren yo lo leo y me siguen. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aun así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba, y nadie respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Amén. Bueno, vamos a orar porque no hemos orado. Vamos a orar. Seguimos de pie para orar. Gracias, Padre Santo, Padre bendito. Señor, en el nombre de Jesús venimos delante de ti. En el nombre de tu Hijo amado, Padre Santo. Sabemos, oh Señor, que es un privilegio, Padre, poder escudriñar tu palabra, Padre. Te pedimos, oh Señor, que esta palabra que acabamos de leer, oh Señor, nos sea útil, oh Padre. Hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, oh Señor. Haga la rema en nuestras vidas, oh Señor. Háganos hacedores de ella, de esa misma palabra, Padre Santo, y no oidores. Y no oidores olvidadizos. Gracias, Señor. Trae con bien al resto de los hermanos, a todos y cada uno, oh Padre. Dales paz, danos paz a todos y bendición, oh Señor, a todos y cada uno de sus hijos, oh Padre, y los que le han recibido y los que no han recibido y que van a venir, oh Padre, toque sus corazones, oh Señor, que reciban, oh Señor, el milagro de la salvación, oh Padre, que usted tiene preparado para ellos. Gracias, Señor. Glorificamos tu santo nombre, Señor. Le pedimos, oh Señor, por las clases que están llevando a cabo las damas, esta clase y por el culto de esta mañana y por el de la noche, Padre. Gracias, Señor.
En el nombre de Jesús, amén. Amén. Pues realmente es una bendición. Estar en la casa del Señor, en verdad, no estamos perdiendo el tiempo, sino que lo estamos de verdad aprovechando. Hay muchos que no tienen este privilegio, esta dicha de estar aquí. Y sin embargo nosotros sí la tenemos y Dios demanda que aprovechemos el tiempo, ¿verdad? Sabemos que en estos tiempos estamos en el tiempo de que todas las cosas de esta vida se pueden falsificar. ¿Verdad? Vemos un juicio falso, ¿verdad? En las escrituras lo acabamos de ver, ¿verdad? Que sin ser culpable, el que estaba ahí, ¿verdad? En el banquillo de los acusados fue condenado a muerte aún así. Hoy en día vemos, ¿verdad? Hay billetes falsos, dinero, ¿verdad? Billetes de 20, de 100, de muchos tipos. Esa es parte de... Esto es como comentario, ¿verdad? Hay falsos cristos, ¿verdad? Hay muchas cosas falsas. El diablo mismo no se quiso quedar atrás. Y dice la Biblia que él se convierte en ángel, no se convierte, sino que se hace pasar por ángel de luz, ¿verdad? O sea, pero los falsos cristos no tienen que ver nada con Dios, más bien tienen que ver con el mismo maligno, ¿verdad? Y hay falsos cristianos, hay falsos pastores, hay falsos maestros, hay falsos dones del Espíritu. O sea, dígame qué cosa no se puede falsificar hoy en día. Si las cosas espirituales se pueden falsificar también. O sea, no son reales, pero se ve como que si fueran reales. Aquí vemos a un juicio, un proceso, ¿verdad? Injusto. Tuvo que haber un juez, ¿verdad? Y ese juez se dejó llevar por la multitud, lo que la multitud decía, lo que a él le convenía. Eso fue su veredicto, ¿verdad? Es un veredicto parcial. No sé si han escuchado mucho, ¿verdad? Las escrituras habla de ser parcial o ser imparcial. Ser imparcial es lo que es correcto. Dice la palabra de Dios, cuando veas, ¿verdad? Cuando estés en el juicio y no vas a favorecer ni al pobre ni al rico, sino que juzgarás con justicia, ¿verdad? O sea, porque inclusive en la iglesia es el lugar, ¿verdad? El pastor José Pagán habla mucho de esto. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, ¿verdad? O sea, si la iglesia se falsifica, ¿qué podemos hacer, verdad? Dice la escritura, ¿qué podrá hacer el justo, verdad? Pues lo que puede hacer el justo, ¿verdad? Todos los que hemos recibido a Cristo, la Biblia nos declara justos, no por nuestros méritos, ¿verdad? Sino que todos pecamos, todos estamos en el mismo nivel, todos pecamos de alguna forma, todos. Y la Biblia, ¿verdad? Dice que no hay justo ni aún uno, ¿verdad? Dios nos adjudica su justicia. Y entonces nosotros, ¿verdad? Tenemos ese privilegio, ese regalo de Dios, ¿verdad? De la salvación, la bendición de Dios. Voy a leer lo que escribimos aquí, lo que escribí poquito más de una hoja, ¿verdad? Es las 9:30. Sí, son las 9:30. Jesús es procesado ante el Sanedrín. El Sanedrín era como la suprema corte, ¿verdad? De una nación, era una nación pequeña, ¿verdad? En ese entonces, Israel. Si comparamos con Estados Unidos, ¿verdad? Es una gran nación, se puede decir, ¿verdad? A los jueces nunca los mira uno, nada más que probablemente por televisión, pero es algo secreto, ¿verdad? Que no se publica mucho de sus vidas, ¿verdad? Pero aquí el Sanedrín, ¿no? Incluso varios de los escritores escribieron, Lucas escribió acerca de ellos, ¿verdad? Sus nombres. Y en este caso Marcos, Juan, ¿verdad? No vi si Mateo también, ¿verdad? No puedo hablar de lo que no vi, ¿verdad? De lo que no estudié. Pero
Bueno, comenzamos a leer. En estos versículos tenemos el proceso de Jesús ante el Sanedrín, cuyo presidente era Caifás, el sumo sacerdote, el mismo que hacía pocos días había decretado que Jesús había de morir, fuese o no culpable. Juan 11:50. El que lo tenga, por favor, si le da lectura. Si yo lo encuentro, pues le doy lectura. Juan 12:50. 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Amén. O sea, ese Caifás, ¿verdad? Aunque dice la escritura que por ser el sumo sacerdote él recibió eso en revelación, ¿verdad? Si vemos el contexto, eso vamos a ver. Pero, o sea, era un decreto que básicamente estaba dando, o sea, convenía que él muriera por toda la nación, ¿verdad? Convenía, y pues no solamente por esa nación, sino que ahora nosotros somos bendecidos. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él no tuvo temor a enfrentar nuestras culpas, le vamos a poner así, ¿verdad? Nuestros pecados, ¿verdad? Que nosotros debíamos de haber pagado por ellos, ¿verdad? Y debemos, ¿verdad? No fue nada fácil, ¿verdad? No fue nada que ¿verdad? No costara, sí costó, ¿verdad? Hemos escuchado al pastor José Pagán que predica muchas veces. Le voy a pedir al pastor que me disculpe, ¿verdad? Por mencionar tanto su nombre, pero es una gracia cara, ¿verdad? Muchos han dicho, o sea, muchos han comentado, es una gracia cara, es dádiva para nosotros, pero a Jesús le costó muy caro, ¿verdad? Nos compete portarnos bien, esforzarnos, eso nos... Era inocente él, y sigue siendo, y pues, ¿verdad? Voy a leer. El mismo que hacía pocos días había decretado que Jesús había de morir. Bueno, por aquí podemos ver qué imparcialidad podía caber en el presidente de dicho tribunal. O sea, él era el presidente, él era el que estaba arriba de los demás jueces, por decirlo así, él era el sumo sacerdote. Si se acuerdan, en el Antiguo Testamento el primer sumo sacerdote fue Aarón, ¿verdad? Eso está en la Biblia. Pero en este tiempo, o sea, era Caifás. Caifás era el sumo, era el presidente, o sea, era la nación de Israel. Sabemos que tenía un gobierno teocrático, ¿verdad? Eran leyes, pero también era devoción a Dios religioso, ¿verdad? No quería mencionar esa palabra, pero era su devoción a Dios, su comunión con Dios, ¿verdad? Cuando nosotros leemos la Biblia, creemos que la estamos leyendo, pero lo que en realidad está sucediendo es esto: la Biblia nos está leyendo a nosotros, nos está examinando, ¿verdad? Nos está examinando y nosotros nos reflejamos. La Biblia nos lee a nosotros. Si es necesario, importante que la leemos. O sea, no estoy diciendo que no se lea. Es importante, es importante que nosotros tengamos nuestro estudio personal, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Dios nos va limpiando, Dios nos muestra nuestros pecados. El rey David decía: líbrame de los que me son ocultos. O sea, él sabía que había unos que pues nuestra memoria nos falla, ¿ah? No sabemos con exactitud qué hicimos hace 20 años, ¿verdad? Antes de conocer a Cristo, o aún conociéndolo, ¿verdad? Y es necesario que oremos, ¿verdad? Dios, pidiéndole perdón por todos nuestros pecados. Día con día fallamos, poquito, mucho, fallamos, pecamos, dice la Biblia. Y es muy importante, ¿verdad? Es uno de los temas muy importantes, ¿verdad? Que prediquemos el temor de Dios, el temor a Jehová, ¿verdad? El temor de Dios, ¿verdad? No podemos predicar, involucrarnos mucho con otros temas sin predicar la santidad y el temor del Señor, ¿verdad? El respeto en santidad a Dios. Dios demandará de nosotros, ¿verdad? Lo que le decía de falsos maestros, ¿verdad? Si hay alguien que no nos enseña, que no enfatiza
en la santidad, en el temor, en la imparcialidad, como decíamos, ¿verdad? He ahí lo que denomina un falso maestro, herejías que no son bíblicas. Es por eso la importancia que nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de escudriñar las Sagradas Escrituras. Vemos Pablo que enseñaba, ¿verdad? Predicaba. Y dice que los griegos, ellos se escudriñaban para asegurarse que lo que se les enseñaba era así como decía Pablo, ¿verdad? Nosotros no nos podemos ir con la finta, ¿verdad? Tantas religiones hay en el mundo que lo que les dice el líder, eso es. Siguen al hombre. Siguen al hombre. Dice la palabra de Dios, sobre el grande hay uno más grande, ¿verdad? Y el más grande nosotros sabemos quién es, todopoderoso al que vamos a rendir cuentas, ¿verdad? El presidente Donald Trump va a rendir cuentas. Nosotros ahorita, ¿verdad? Pues estamos sujetos a las leyes que establezca el gobierno, ¿verdad? Como dice el pastor, mientras no violen la palabra de Dios. Sabemos que ninguna constitución es perfecta, pero la palabra de Dios sí lo es. Bueno, vamos a continuar leyendo. Salimos de la introducción. Punto número 1. Vemos cómo conducen a Cristo a casa de Caifás. Aunque Juan menciona que primeramente lo llevaron a la casa de Anás. Anás era el suegro de Caifás, del sumo sacerdote, ¿verdad? Juan 18:19. Dice, y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, y nada he hablado en oculto. Había visto que uno de los versículos de acá, en el 13, es donde dice, sí, lo estuve leyendo, 18:13, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote de aquel año, ¿eh? Aquí nos dice que estaban como por año, era sumo sacerdote de aquel año Caifás, pero Anás era su suegro, y lo llevaron, Juan dice que lo llevaron primero a la casa de Anás, el suegro de Caifás. Dice, al atender a Lucas 3:2, vamos a leer Lucas 3:2, ahí habla algo interesante acerca de estos personajes. Creo que ya después de esto no va a haber tantos pasajes. ¿Cómo ve? ¿Quién lo tiene? Dale, 3:2. Sí, 3:2. Ahí dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí vemos algo importante. Aquí dice que eran sumos sacerdotes, Anás y Caifás, o sea, ostentaban el mismo puesto. Pero también vemos otra cosa importante. En este pasaje Jesús todavía no había nacido. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Juan, o sea, apenas iban a nacer, y fueron a Zacarías, que apenas iban a nacer Juan el Bautista. Juan el Bautista era 6 meses mayor que nuestro Señor Jesucristo. O sea, ni Juan ni Cristo había nacido y ya estaban estos señores, ¿verdad? Es simplemente para señalar, ¿verdad? Ellos ya estaban en el puesto. Lucas los menciona. Pero ya parece, ya habían pasado más de 30 años. Ya habían pasado, y acá dice era de aquel año. O sea, ¿verdad? Los escritores, ¿verdad? Para saber exactamente a qué se refirió, ¿verdad? Pues de aquel año, aunque ya tenía muchos años, probablemente por la influencia que Anás seguía teniendo mientras
mientras su yerno era sumo sacerdote, es probable que ambos habitasen en la misma casa, aunque en distinta habitación, lo cual basta para explicar el relato de Juan. Sería quizá la medianoche, con lo que una reunión de esa clase era totalmente ilegal. O sea, el arresto de nuestro Señor Jesucristo fue ilegal. Estábamos viendo en la clase pasada que llevaron una turba de gente con espadas y palos. No llevaron el ejército, por decirlo así, o la policía. Aquí en Estados Unidos se practica algo, que el arresto que un ciudadano puede hacer a otro ciudadano. Sí. En Estados Unidos aplica, ¿no? Aplica, podemos decir, pero en esos tiempos, o sea, un arresto formal tiene que ser hecho por la justicia puesta, ¿verdad? O sea, el ejército, la policía, ¿verdad? En este caso un ciudadano aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Puede hacer un arresto legal, ¿no? Y porque pues hay muchos arrestos ilegales que dejan de llamarse arrestos y se convierten como lo que sucede mucho en México, que Violación de los derechos. violación de los derechos, pero cuando Invasión a la privacidad. agarran a unos delincuentes a una persona y luego le empiezan a extorsionar a la familia, ¿cómo se dice? Secuestro. Secuestro, eso. O sea, eso es ilegal, ¿verdad? Valga la redundancia, es completamente ilegal, un secuestro, ¿verdad? Están buscando el billete. Andan buscando dinero fácil. Dice mi hermano Carlos, y sí es cierto, o sea, no es mentira. Y el arresto de nuestro Señor, o sea, religiosamente a estos personajes no lo querían, ¿verdad? Valga la redundancia, no lo amaban. En la entrada triunfal de nuestro Señor a Jesucristo, yo he hablado muchas veces de Él, de diferentes ángulos, pero a Él no lo esperaban. Él no estaban los sumos sacerdotes diciendo, qué bueno que va a venir Cristo, qué bueno, no lo estaban esperando ellos. De hecho, ellos lo aborrecían, querían matarlo. Y con lo que una reunión de esa clase era totalmente ilegal, ellos, o sea, no lo amaban. Nuestro Señor Jesucristo se armó de valor, ¿verdad? Lo que Él dijo ahí que leímos, ¿verdad? Que veréis al Hijo del Hombre venir en las nubes y lo veréis sentado a la diestra del Padre. Simplemente Él testificó lo que era correcto, ¿verdad? Él no se puso a alegar con ellos. Por eso algunas preguntas no se las contestaba, ¿verdad? Dice, ¿qué dicen estos contra ti? ¿Qué testifican? No hacía sentido, dice la Escritura, lo que decían los falsos testigos. Eso me faltó decir al principio. También hay falsos testigos, hay falso de todo. En esta vida, todo lo de esta vida se puede falsificar, ¿verdad? Y desafortunadamente es cuando entra que nosotros debemos de tener a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bien, al Espíritu Santo, redarguyéndonos, guiándonos. Dice la Biblia que Él nos guiará a toda justicia y a toda verdad, ¿verdad? Él es justo por excelencia, ¿verdad? Él es lo más grande que tenemos. Voy a seguir leyendo antes de que me quede sin palabras. Dice, allí se habían reunido todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas, ¿verdad? Esto es lo que habla en el versículo 53, donde leímos. Esos eran los personajes que encabezaban, ¿verdad? El Sanedrín. O sea, no necesariamente, los principales sacerdotes eran los del Sanedrín, pero los ancianos y los escribas eran otros grupos, pero también fueron, ¿verdad? También eran interesados en que nuestro Señor Jesucristo fuera enjuiciado, ¿verdad? Y a la espera de la presa que tanto codiciaban, ¿verdad? Y esto que les voy a decir es por comentar, ¿verdad? Hay otros arrestos ilegales en la Biblia, como vemos el de Esteban, ¿verdad? Esteban fue ilegal su arresto, ¿verdad? Ellos deseaban matarlo simplemente. Y pues lo hicieron, lo apedrearon, lo mataron, ¿verdad? Y no tenían pruebas para acusarlo. No tenían, o sea, él andaba haciendo el bien. De hecho, su testimonio que él dio, o la palabra, se dice que es una palabra de conocimiento. O sea, él sabía la Biblia, él sabía la Torá. Todo el discurso que dio, creo que está en Hechos 7. O sea, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, él se demostró que él, o sea,
era inocente, se demostró, mas sin embargo, quisieron matarlo. Dice la Biblia que se taparon el rostro y arremetieron contra él. Y además dice, y a los pies estaba ahí un joven llamado Saulo, que a sus pies echaron la ropa a los que lo mataban, como para decir que no se mancharan de sangre o algo, ¿verdad? Y hacer un trabajo sucio, hacerlo limpio, tratar de limpiarlo, usted sabe, es la realidad de nuestro mundo hoy en día, ¿verdad? Esa palabra no sé si es correcta, pero es cuando los atrincheran, ¿no? Que lo atrincheraron. Es como cuando se levanta un pueblo y toma la ley en sus manos y antes de que venga la policía, como sucede en el caso de Perú, suceden muchos este tipo de casos, que en lugar de esperar a la autoridad, ellos mismos toman la autoridad en sus manos y muchas veces matan o queman a las personas con tal de darle muerte inmediatamente. Sí, para que no intervenga la verdadera justicia, ¿verdad? Decir, no, ahorita... A veces se cansan la gente, la justicia no hace nada. La justicia no hace nada. En Guatemala también hay una asignación. Luego como la Biblia de una niña que no hace la mafia, que le va a hacer un balazo en la cabeza. Se me vienen varios casos a la mente, el de Jonás, ¿no? Jonás quería que Nínive fuera enjuiciada, pero Dios es justo. Si se arrepiente, Dios perdona. Y Dios perdonó a Nínive. Y Jonás estaba bravo, ¿verdad? Quería que fuera enjuiciada a Nínive. Hay un caso que se me viene a la mente y probablemente vamos a diferir un poco. Sale por internet, en noticias ha salido que hubo una madre que mató al violador de su hija y los jueces la condenaron. Ese caso está tremendo, pero yo creo que, en realidad la justicia tiene razón. La mamá, su deber era esperar en la justicia. Era esperar en la justicia, no podía tomar venganza con sus propias manos. Pero un abogado tiene un buen caso, ¿eh? Sí. Porque ella tenía mucho estrés y tenía mucha dureza. Que le violen un hijo, podemos hablarlo aquí. Pero sí, es muy malo eso, es muy malo, ¿verdad? No podemos justificarlo, eso es algo muy malo. Es condenable. Pero yo creo, Sí, diga. Que en el momento del acto, si ella hubiera estado ahí, si ella lo hubiera hecho en ese momento, sí era en defensa propia. Sí. Porque después sí fue venganza. Bueno, sí, fue venganza, la malicia. El odio la dominó, la hubiese sido en el acto mismo, ahí sí hubiera habido justificación, porque estás defendiendo. Sí, la defendí, ¿no? Pero ¿cuántos testimonios no han salido de que han ido a la cárcel y han perdonado? Sí, también, hasta las madres que han perdonado la muerte de su propio hijo van con el asesino y lo perdonan. Sí, Guille Ávila perdonó al que mató a su hija, ¿verdad? Está ese testimonio. Hay un proceso en todo ese tipo de casos, porque muchas veces, por ejemplo, en México es ilegal la pena de muerte. Sí. ¿Por qué? Una de las razones por qué es ilegal, por ejemplo, un secuestrador, cuando una persona secuestra a una persona, hay una pena de 20 años. Establecida ya. De 20 años. Entonces, si lo mata, hay una pena de 20 años. Y si lo deja libre, creo que, no me recuerdo cómo está este caso, si lo deja libre, no me recuerdo cómo está este bien, se me olvidó, se me fue de la mente. O sea, que le conviene más al secuestrador matarlo, porque le van a dar 20 años. Y si no lo matan, le dan de por vida. Le dan de por vida. O sea que muchas veces al secuestrador le conviene mejor matarlo, porque sabe bien que nada más va a durar 20 años, y de otra manera lo matarían. Entonces, por eso evitan la pena de muerte. En muchos casos hay un proceso bien difícil ahí. Sí. Por eso evitan la pena de muerte, porque el secuestrador, para no pasar toda la vida entera en la cárcel, mejor lo mata y dura nada más 20 años. Y no le cuesta más. Entonces, hay un proceso en todos los casos. ¿Cabe algo decir, hermanos? Ahora, discúlpame. Adelante, bro. Bien rapidito. En el caso de Jesús es bien diferente. La cuestión es ¿por qué? Porque Jesús sí se pudo haber defendido. Él pudo haber dicho, ellos están diciendo mal testimonio, entonces entra un proceso y no lo matan.
pero Jesús callaba porque sabía lo que iba a hacer. Era La obediencia al Señor. Sí, y era un propósito divino. Él no se quiso defender, se pudo defender. Sí, podía, Pues pero- ellos están haciendo más testimonio, entonces era un proceso. Pero no se defendió, por eso digo, no hablas, callas. Él callaba porque él tenía que ir a la muerte. ¿Para qué? Para que nosotros estuviéramos aquí reunidos. Lo hizo por nosotros. Amén. Pedro quiso defenderlo y le dijo, ¿y cómo se va a cumplir la escritura? Ahí está. Hay algo que nosotros tenemos garantizado. Aquí en Estados Unidos, en este país de Estados Unidos, hay una ley. Si uno es arrestado, tiene derecho de un abogado. Nosotros tenemos, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Tenemos eso garantizado, que seremos juzgados por el juez justo. O sea, tenemos garantizado ese derecho, ¿verdad? Sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho, ¿verdad? Así que lo que se diga por fuera no interesa tanto, sino lo que interesa es la verdad de lo que hacemos, ¿verdad? Si realmente nosotros somos justos, como decimos serlo, tenemos la garantía de que nuestro Dios nos va a juzgar justamente. Amén. Y concluiremos ya, lo que nos compete es ser temerosos de Él. Amén, así es. Oremos y pasemos a la clase, al culto. Gracias, Señor, Sí, Padre. porque nos has permitido una clase más, Señor. Glorificamos tu nombre, Señor. Oramos, Padre Santo, para pasar al culto, Señor, al santuario. Trae con bien al resto de los hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, hermanos, 31.